Muy buenos días, el tema de hoy es restauración. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 15, del 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído a la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Restauración. Aquí nos habla el apóstol Pablo de cómo el Señor restauró la imagen del hombre. Una imagen que había sido caída a través del primer hombre, Adán. Un hombre que el Señor creó para gobernar la tierra. Fue un hombre que el Señor colocó sobre la tierra y que Él quería que Él gobernara la tierra a través de este hombre, Adán. Pero como este hombre cayó en pecado y permitió que gobernara el diablo y no el hombre. Por eso el Señor quiso restaurar lo que el enemigo había quitado, y esa restauración viene a través de Jesús, el postrer Adán. Por eso aquí nos habla, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Por qué? Porque usted y yo nacimos en un cuerpo corruptible, un cuerpo de pecado, un cuerpo que veníamos aún de pecado desde Adán. Pero venimos, y cuando usted y yo conocemos a Jesucristo, este cuerpo corruptible tiene que empezar a restaurarse. Y solamente se puede entrar en restauración cuando usted y yo entramos a conocer el postrer Adán, a Jesucristo. Y empezamos a tener cambios y transformaciones desde lo profundo del corazón, desde lo profundo de los pensamientos, desde lo profundo del alma, para que haya un hombre totalmente transformado acorde a la palabra de Dios, ya que el primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán, del que estábamos hablando. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, Jesucristo. Dice: cuál el terrenal, tales también los terrenal; y cuál el celestial, también los celestiales. El terrenal es cuando esa persona como que todavía anda en su soberbia, en su orgullo, en su prepotencia, en su mentira, en su arrogancia, en su falsedad, en sus pecados, sus anarquías, sus rebeliones. Ese es el hombre terrenal, el hombre carnal. El celestial es el que entramos en ese cambio, en esa transformación a la luz de la palabra, los ayunos, la intercesión, el clamor, y la palabra entra y transforma, y entramos a conocer de nuestro Señor Jesucristo y perseveramos a diario en ese proceso. Dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como usted y yo traemos la imagen del terrenal. El terrenal, como le decía anteriormente, ese hombre soberbio, prepotente, orgulloso, idólatra, fornicario, mentiroso, manipulador, falso, hipócrita. Tenemos ahora que traer el celestial, un hombre de gracia, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de revelación, de palabra, de verdad, de sanidad, de santidad, de paz, de amor, de gozo. Y eso lo da el Espíritu de Dios a medida que usted y yo perseveramos a la luz de la palabra. Pero ¿qué nos habla la palabra de Dios en cuanto qué tiene que ver el hombre en cuanto al rechazo, en cuanto al propósito que vino a esta tierra? Pero a raíz de lo que Adán hizo, entró también en un proceso de pecado, en un proceso de desobediencia, ya que el plan perfecto del Señor se cumple por encima de todo pronóstico o proceso que viene el enemigo a vendernos, ya que el Señor quiere que usted y yo entremos en ese cambio. Pero viene también procesos en los cuales hay rechazo en el hombre. ¿Y rechazo por qué? Porque el rechazo viene a través de situaciones, circunstancias que se han vivido en nuestra vida, cosas que pasamos o vivimos acorde a nuestras circunstancias, acorde al lugar donde usted y yo nacimos, o la familia donde fuimos formados o criados. Pero ¿cómo el Señor quiere hacer ese cambio a través de su vida y mi vida? Mire lo que nos dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 24, 1 al 3. Lucas 24, del 1 al 7. Dice: el primer día de la semana, de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres,
pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mire que el Señor Jesús ya le había dicho a sus discípulos que Él sería crucificado, que Él sería llevado a la muerte de una manera muy cruel y despiadada, a través de la cruz. Pero también Él les dijo que al tercer día resucitaría. Pero ¿cómo vienen estas mujeres y lo buscan al sepulcro? Pero habían dos hombres resplandecientes, dos ángeles. ¿A quién buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay veces usted y yo no hay restauración porque todavía nos acordamos de lo que me hicieron, cómo me trataron, cómo me ultrajaron, cómo me robaron de ese trabajo, me engañaron, muchas cosas en las cuales el hombre todavía permanece sumergido en esa situación y no ve que tiene que salir, tiene que resucitar como nuestro Señor Jesucristo. El diablo creía que había matado a nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz, pero él no contaba con que la obra perfecta del Señor se cumpliría, que él mismo le arrebataría la muerte, entraría al Hades. Dice que él fue hasta los mismos infiernos y le levantó la muerte, la corona de la muerte a Satanás, y que resucitó al tercer día. Lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí es que usted y yo debemos resucitar a nuestros proyectos, a nuestras metas, a nuestros objetivos, nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿Qué ha muerto en su vida? ¿Qué es lo que usted no ha encontrado para entrar en ese tiempo de restauración? ¿Será que usted todavía vive en el pasado? ¿Será que usted todavía vive con la amargura, con el dolor, con el rechazo, con el engaño, la mentira, la manipulación? ¿Será que usted todavía vive con lo que le hicieron? ¿Será que usted todavía vive con la falta de perdón? Pero usted no puede ver la restauración. Sí, me han hablado de Dios. Sí, me han hablado de Jesucristo. Sí, me han hablado que el Señor restaura. Sí, me han hablado que el Señor cambia. Sí, me han hablado que el Señor transforma. Venga, ¿y por qué no se le ve reflejado a usted? Como dice la palabra, que por sus frutos los conoceréis, pero también habla la palabra de los frutos del Espíritu, fruto de labios. Cómo habla, cómo se expresa, cómo obra, cómo actúa, cómo hace sus cosas, que todavía no ha habido restauración en su vida. Le han hablado del Señor, pero usted todavía sigue inmerso en su pasado y no ha querido aceptar que el Señor ya hizo ese proceso por usted. Y todavía luchamos todavía con ese pecado, todavía luchamos con la pornografía, todavía luchamos con la inmoralidad, todavía luchamos con la mentira, todavía luchamos con la manipulación, todavía luchamos con la falsedad y creemos que ahí está Dios. Ahí no está Dios, ahí está el hombre terrenal, ahí está el hombre carnal, ahí está el postrer, ahí está el primer hombre, el hombre que fue creado por el Señor, Adán, que pecó. Pero usted y yo tenemos que pasar al otro nivel. El otro nivel es ya ser restaurados. El Señor Jesús vino a restaurar. Por eso el Señor hizo un pacto con el hombre, con la humanidad, y ese pacto fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Que lo que no aceptó Adán, que lo que dejó a Adán entrar el enemigo, el Señor Jesús viene y lo restaura y nos entra en un camino de transformación. Pero mire que algo que el Señor espera en usted y en mí es compromiso. Es que haya un compromiso en usted y en mí, ya que la palabra resurrección significa anastasis, significa ponerse de pie, un levantamiento, pararse de nuevo, ya que al tercer día el Señor resucitó. El Padre le cumplió lo que le había dicho a Jesús, que Él lo resucitaría de entre los muertos a las 72 horas. El Señor lo levantó de la tumba, lo levantó de los muertos para cumplir el plan perfecto del Señor. Por eso hay muchas personas que hablan, dicen, ya no hay posibilidad, ya de esta no nos levantamos, ahora sí todo se fracasó, ya no hay posibilidad de avanzar, de evolucionar, ya con esta enfermedad ya no hay nada que hacer, ya con este sueldo no voy a lograr nada, ya con este trabajo no voy a lograr avanzar, ya ahora sin trabajo, ya muchas cosas que el hombre se ata declarando cosas que lo tienen atado a su pasado. Pero ignoran que nuestro Señor resucitó de los muertos, que Dios toma lo vil y menospreciado del mundo para glorificarse, porque aún Dios levantó a un hombre, a Isaac, de Abraham, de un hombre casi muerto. Dice la palabra que Abraham tenía prácticamente 100 años, pero como el Señor lo usó para engendrar un hijo que fue Isaac. Así el Señor puede hacer de lo imposible posible. Usted y yo debemos entregarle lo imposible al Señor para que el Señor haga lo posible, ya que el Señor quiere hacer algo sobrenatural en su vida y en mi vida, ya que entre los hebreos se trataba por lo general de una cueva cerrada con una puerta de piedra. Según los relatos evangélicos, el cadáver de Jesús lo depositaron en un sepulcro nuevo que José de Arimatea había hecho excavar para sí mismo en una roca y cuya entrada se cerró con una gran piedra. Usted se podrá imaginar todo cerrado en ese lugar, la oscuridad, soledad, cautiverio. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo está? Hoy el Señor quiere restaurarlo, dar una restauración plena en el poder del Espíritu Santo. Amén.